Hola, buenos días. Mi nombre es Emiliano Gómez Montañez, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De antemano agradezco a CPD y a FESUSEM por darme la invitación para darles en este curso el tema de redacción de revisiones de literatura, ¿no? Entonces, comencemos. Entonces, antes que nosotros podamos escribir o podamos redactar una revisión de literatura, debemos de saber qué es una revisión de literatura. Entonces, la revisión de literatura es una de las etapas del proceso de investigación científica y para nosotros poder iniciar este proceso debemos de tener en claro cuál es el problema que queremos resolver, la situación y el conocimiento previo existente. En general, una revisión de literatura consiste en identificar, describir y consultar el material disponible que sea útil para cumplir el objetivo del estudio, en el que se analiza, sintetiza y discute la información ya publicada sobre un tema en específico. Entonces, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros debemos de entender es que la meta de cualquier investigador al escribir una revisión de literatura es determinar el estado actual de conocimiento de un tema en particular y preguntarse así de manera general qué sabemos o qué no sabemos de este asunto. Ahora bien, suele haber una confusión, ¿verdad? Siempre decimos qué es una revisión de literatura, pero también tenemos que preguntarnos qué no es una revisión de literatura. Entonces, algo importante es que muchas veces se llega a confundir la revisión de literatura con que es una lectura y un resumen de cada fuente consultada. Pero esto no es así. Una revisión de literatura debe ser organizada de acuerdo a cada subtema derivado del tema principal. Más que un resumen, es una síntesis o una discusión de varias ideas consultadas en distintas fuentes. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de cómo hacer un pequeño enunciado en una revisión de literatura. Supongamos que tenemos dos investigadores, el investigador uno y el investigador 2. Entonces, el investigador uno sugiere que C es cierto, siendo C un evento. El investigador 2 también argumenta que C es cierto, pero señala que el origen de C puede ser diferente de los que describe el investigador A. Entonces, como vemos en este enunciado, los dos investigadores están de acuerdo en una cosa, y es que los dos mencionan o argumentan que el evento C es verdadero, pero no concuerdan en cuál es el origen del evento C. Entonces vemos que los dos están en acuerdo con una cosa, pero en desacuerdo con otra. Pero justo lo que los relaciona, los argumentos de los dos investigadores, es justamente el evento C. Y si se dan cuenta, el enunciado no se limita a solamente poner lo que cada investigador encontró, sino que les da una relación causal. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar de cierta manera estas revisiones de literatura? Hay muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Las revisiones cuantitativas documentan la importancia del problema de estudio al inicio del estudio en una sección separada. También, por ejemplo, presentan la teoría en la que se basa el estudio, permiten identificar preguntas de investigación, anticipa posibles respuestas a la pregunta de investigación y además al final de los resultados provee de explicaciones, ¿no? De qué podría explicar lo que él encontró, citando obviamente a otros autores y repasando las predicciones basadas en sus teorías o en teorías de otras personas, siendo entonces estos estudios basados para predicciones o para confirmar predicciones. En tanto que tenemos las revisiones cualitativas. Estas lo que hacen es que documentan igualmente la importancia del problema del estudio y al final se apoyan para modificar resultados anteriores, siendo entonces un estudio de contraste y de comparación. Ahora bien, la, la anterior manera, pues es una de las tantas formas que existen para poder dividir o para poder clasificar las revisiones de literatura. Pero, por ejemplo, también se pueden dividir de acuerdo a si son revisiones críticas, evaluativas, interpretativas, especulativas, docentes, históricas, entre muchas otras. También hay otras formas de clasificarlos, por ejemplo, según su longitud, el tema, el contenido, el periodo estudiado. También se puede usar dependiendo si son artículos evaluativos, descriptivos, de bibliografía comentada y de revisión a propósito de caso, siendo que algunas personas consideran únicamente como verdadero a los primeros dos, es decir, a los artículos evaluativos y a los descriptivos. También existen otro tipo de revisiones de literatura que vendrían a ser las revisiones sistemáticas, así como los metaanálisis. Pero esos son temas que están dentro de este curso, pero son temas que competen pues a pues otra exposición debido a la complejidad del tema. Ahora bien, pues ya sabemos qué es una revisión de literatura, pero ¿en qué consiste?
Bueno, para empezar, las revisiones de literatura se han ido haciendo cada vez más frecuentes en las bases de datos científicas. Por ejemplo, en Medline representan hasta el 11% de sus artículos publicados. Entonces, las revisiones de literatura tienen varias funciones en el desarrollo de la ciencia, tales como el de compactar y sintetizar, los conocimientos fragmentados, actualizar e informar sobre el estado de un tema, transmitir nuevos conocimientos, informar y evaluar la literatura publicada, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los documentos primarios, conocer las tendencias de las investigaciones, identificar las especialidades que van surgiendo dentro del conocimiento científico, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros o simplemente contribuir a la docencia. Entonces, ¿cuál es el proceso de elaboración? Ya vimos pues, cuál es la definición, parte de su clasificación y en general de sus funciones. Ahora bien, dependiendo de donde se lea, pues en realidad hay diferentes, pues cada autor puede clasificarlo en diferentes procesos o en diferentes etapas, pero en general se tienen las mismas. Si se desglosa, pues en realidad se basan en lo mismo. Yo aquí les presento pues 8 etapas principales de investigación. Tenemos uno, la definición del tema, la elaboración del plan de trabajo, la búsqueda bibliográfica, la selección de los documentos, el enriquecimiento de la documentación, así como el análisis de esta información, la síntesis de la información y finalmente la redacción del artículo de revisión. Y por estos casos me voy a enfocar en puntos que yo considero que son muy indispensables para la producción del manuscrito, que son la búsqueda bibliográfica y la síntesis de la información. Entonces, en la búsqueda bibliográfica en general debe ser de carácter exhaustivo, es decir, que se debe de basar en obras fundamentales, en investigaciones retrospectivas, así como investigaciones recientes. Esto con el fin de que el autor se acerque lo más posible al total de la literatura sobre un tema en específico. Ahora bien, debemos identificar las distintas fuentes de información existentes. Tenemos primeramente las fuentes primarias, en las que el investigador presenta por primera vez sus resultados de su trabajo a través de un reporte de su investigación. Ejemplos son artículos en revistas científicas, conferencias, periódicos, monografías, manuscritos, documentales, entre muchos otros. Después tenemos las fuentes secundarias, en los que se resumen las ideas de los investigadores de las fuentes primarias, en donde procesan la información ya existente y la agrupan en información condensada y con una nueva presentación. Por ejemplo, los libros, que realmente son aglomeraciones o conjuntos de artículos, las enciclopedias especializadas, etc. Y por último tenemos las fuentes terciarias, en las que ayudan o estas ayudan a identificar y localizar las fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo los índices, bases de datos o catálogos. Ahora bien, en la búsqueda de la información se requiere de definir previamente una vía de búsqueda, ya sea manual o automática, así como definir las palabras clave, los años de búsqueda, así como los lugares en donde se buscaron los manuscritos anteriores. Entonces, la estrategia ideal para la búsqueda de información consiste en efectuar pues, una serie de etapas, una serie de pasos. Por ejemplo, tenemos la búsqueda automatizada en distintas bases de datos. Por ejemplo, en CDs, en disquetes, en línea o por correo electrónico. O sea, no es nada más meramente en línea. Tenemos, por ejemplo, Medline, Embase o Current Contents, que son igualmente bases de datos. También tenemos las revisiones manuales de ciertos índices, como por ejemplo los índices referativos impresos, como el Index Medicus. Nuevamente tenemos la revisión de revistas que normalmente publican artículos sobre la especialidad del tema en cuestión y de otras fuentes bibliográficas, tales como libros o folletos que son fuentes impresas. Tenemos igualmente la identificación de los autores más destacados en el tema, mediante, por ejemplo, el Science Citation Index. Igualmente tenemos el estudio de las referencias y la localización de las más relevantes. Así tenemos en cuenta el intercambio con especialistas que trabajan con el tema, ¿verdad? Obviamente podemos consultar opiniones de personas que conocen más sobre el tema que nosotros, sobre este. Ahora bien, después sigue lo que es la síntesis de la información. En cuanto a este tema, tenemos que recordar que la revisión de literatura no es un resumen, sino es una síntesis, es decir, una consolidación y una unión de ideas de la información analizada de varias fuentes. Y en sí se pueden describir varias etapas, en las que se encuentra, por ejemplo, el ordenamiento y combinación de la información extractada o de la información que se extrajo, perdón. La evaluación comparativa de los diferentes extractos o datos. Tenemos la resolución de los conflictos que puedan presentarse entre los diferentes resúmenes. Como vemos ahí, artículos que mencionan pues, cierto argumento o argumentan una cosa y otros resúmenes o en general artículos que argumentan una cosa que se contradice con la primera. Entonces tenemos que resolver ese tipo de conflictos, ya sea mediante buscar más información, por ejemplo.
Y también tenemos la consolidación de la información en una estructura y forma que sea más asequible y de acuerdo pues a los objetivos que nosotros planteamos y a las fuentes que nosotros trabajamos. Entonces, en general puede ser algo difícil de mantener en toda la investigación una síntesis concreta de las ideas, pero hay varias estrategias. Una de las cuales que yo encontré es, por ejemplo, la matriz de síntesis. Esta matriz de síntesis consiste en hacer una tabla que permite al investigador clasificar y ordenar los diferentes argumentos presentados en un tema. Entonces, en el lado de las columnas, vea por arriba, ponemos ahora sí las fuentes, por ejemplo, fuente 1, fuente 2, fuente 3 y fuente 4. Mientras que en el lado de las filas se trata del argumento del tema. Por ejemplo, pues aquí en esta imagen tenemos el punto principal A, o sea, una idea principal y el punto principal B. Entonces, cuando se examine su primera fuente, por ejemplo, la fuente 1, se debe de trabajar verticalmente en la columna que pertenece a la fuente, escribiendo toda la información pertinente en cada punto presentado. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos estas 4 fuentes, ¿no? Fuente 1, 2, 3 y 4. Y en cada una de ellas tenemos cosas que se relacionan al punto principal A. Entonces nosotros colocamos lo que dijo la fuente 1 sobre ese punto, lo que dijo la fuente 2 sobre ese punto, la fuente 3 sobre ese punto, la fuente 4 sobre ese punto. Entonces ya podemos tener una comparación de las ideas de las distintas fuentes. Entonces esto es algo que en realidad pues es algo que yo encontré que puede ser de mucha ayuda al momento de realizar una síntesis de la información, porque es bastante complicado, o más que complicado, el tedioso, el tener varios artículos y entre ellos tener que leer toda la información para poder descartar los puntos claves o las cosas que no quieres que tenga el artículo. Ahora bien, ya después de que realizamos toda la búsqueda bibliográfica y la síntesis de la información, pues ahora sí sigue la redacción del artículo. Los artículos de revisión deben proporcionar respuestas a problemas con respecto a connotaciones conceptuales o prácticas. Y cuando estas no sean definitivas, pues al menos deben de indicar las directrices que deben de seguir ciertas investigaciones futuras. Entonces, lo primero que debe hacerse al momento de hacer una redacción del artículo es preparar un guión, lo cual pues va a ayudar a organizar el artículo posteriormente, es decir, hacer un borrador, en pocas palabras. Este guión pues precederá al texto de la revisión, en dependencia pues del tamaño del artículo. Pero si este es corto, pues no será necesario que formen parte del producto final, pero sí servirá de guía en todo momento pues en la redacción del mismo. Ahora bien, según ciertos autores, pues hay diferentes estructuras para una revisión de literatura, pero en general es esta. Consta de una introducción, consta de una metodología, de análisis de datos y de conclusiones. Ahora bien, la introducción, esta es más extensa que en otros artículos. Se debe de enfocar principalmente en los factores más importantes de la revisión e incluirse información sobre el objeto de estudio. También, por ejemplo, cómo es la población, la intervención, la exposición y la prueba o el resultado que se está haciendo, haciendo énfasis en las interrogantes. También tenemos los métodos. En general, se debe de especificar claramente los siguientes aspectos. Se debe de clasificar los métodos empleados que se utilizaron para buscar y localizar la información, así como los criterios para decidir si los artículos se van a incluir o no en la revisión. Posteriormente tenemos lo que es el análisis. En este caso, pues no debe contener solamente una relación de citas o resúmenes, sino que también debe establecerse un fundamento sistemático entre ellos, que permite señalar pues, si hay congruencias o si hay contradicciones de la literatura disponible, y en donde se expliquen las diferentes conceptualizaciones y pues, métodos empleados en las distintas, en los distintos artículos. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Por último, pues debe de existir pues, coherencia entre las conclusiones de la revisión y los resultados del análisis, si éstas se justifican. Y al concluir, pues los autores de un artículo de revisión pueden hacer propuestas de directrices para nuevas investigaciones y sugerir nuevas iniciativas para resolver pues, los problemas detectados. Entonces, en general, pues eso es de manera breve y concisa, pues cómo redactar un artículo de revisión de literatura. En general es, obviamente es muy teórico, pero también consiste en la práctica, ¿no? En seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo, teniendo en cuenta los aspectos básicos, ¿no? Que yo considero que por lo que yo acabo de dar se relaciona bastante bien con eso. Entonces, pues no me queda más que decir que gracias. eh, Gracias para las personas que nos están o que me están escuchando. Igualmente, gracias a la invitación por, por dejarme dar este tema y aquí les dejo pues mi correo, ¿eh? Entonces, pues muchas gracias a todos y pues espero que tengan un excelente día.